Nosotros iniciaríamos la segunda parte de la película, Imaginario Memoria, que son 12 personas. Agradezco a las personas que sean parte de la primera parte. Y ahora empezaremos la segunda parte con Tristán Volpato, Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia Italia en México, un estudio de la identidad veneto-chilena, entre variación y sincretismo cultural. Gracias. Simplemente, buenas tardes a todos. Soy Tristán Volpato, trabajo por los Institutos de Ciencias Jurídicas de la UNAM, pero soy sociólogo, entonces tengo una visión sociojurídica o político-social, como la quieran ver, de los temas de que estamos hablando. La cosa interesante me parece porque estamos hablando de temas muy parecidos, por lo menos por una perspectiva, pero desde el punto de vista teóricos distintos. Entonces, por lo que me considero específicamente, siento mucha cercanía con los dos trabajos de nuestros compañeros, Juan Carlos, no me acuerdo del compañero, pero Raúl, ¿me parece? ¿Sí? Entonces, me parece como que tengamos mucho en común porque lo de que voy a hablar un poco es de la identidad de veneto-chilena. Chipilo es un lugar que está entre la Ciudad de México y Puebla. Y bueno, el tema principal es la identidad, pero el punto fundamental es el idioma y es el dialecto méxico. Entonces, ustedes han decidido si dar la ponencia en español, en italiano, en dialecto, pero creo que en español es más complejo, ¿verdad? Sí, España. Sí, está bien. Muy bien, entonces, Chipilo es un pueblo que tiene alrededor de 3.500, 3.600, de 2010 y 3.754, si no me equivoco, habitantes. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, perfecto. Y se ubica entre México, la Ciudad de México y Puebla, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Puebla más o menos. ¿Por qué el tema? Porque los trabajos que estamos vamos a hacer con los institutos de jurídicas son de tipo empírico. Normalmente estudio la identidad, los derechos de minoría, los derechos de los grupos, de la etnia, de las comunidades culturales, lingüísticas de México, y normalmente lo que siempre se encuentra es un sincretismo muy desarrollado, que puede ser de tipo religioso, lingüístico, inclusive estético, ¿no? En los pobladores. Y pues Chipilo no tiene casi nada de este tipo de sincretismos. Es una comunidad muy reciente, tal vez por eso, o tal vez por otros temas. Entonces me pregunté por qué no había tanta mezcla cultural, lingüística, o estética, ¿no? La felicidad de las personas. Entonces, al buscar un poco la información, me di cuenta que hay tres puntos, tres motivos fundamentales. Bueno, aquí es la ubicación, como pueden ver. Sí, bueno, yo sé Google Maps, no soy muy sofisticado, pero ahí está, ¿no? Y hay tres motivos fundamentales, que son los que constituyen básicamente este estudio, ¿no? El primer motivo es el histórico. ¿Sí? Hay tres variables dentro de esto. Uno es específicamente la forma en que llegaron los italianos a la comunidad de Chipilo, lo cual implica los motivos,
la zona hasta la cual llegaron, y por qué son vénetos y no de otro lugar. No son italianos, sino españoles, otra nacionalidad europea, ¿no? Algo que tiene que ver con los contratos. Los contratos específicamente, bueno, después hablamos de eso, pero se refiere a las promesas, básicamente, que el gobierno de México había hecho a los inmigrantes antes que emigraran. Entonces, cuanto a tierra, a trabajo, ¿no? A cantidad de tierras, a cantidad de insumos, ¿no? Que hubieran tenido para el trabajo, para instalarse en México. Y tercero, la guerra de independencia. Específicamente hace referencia a 2 años de ella, que es 1814-1816, con la invasión de los zapatistas de los territorios, Chipilo, entre los cuales los italianos crean una especie de resistencia a esa independencia. Segundo, son motivos territoriales, ¿no? Entonces, la presencia indígena el territorio, ustedes seguramente me podrán corregir si digo alguna barbaridad, espero que no. Segundo, son los límites de las parcelas, que tiene algo que ver con los contratos, sin embargo, territorialmente hablando, han provocado problemas de invasión o no de los territorios indígenas o por parte de los indígenas de los territorios asignados italianos. Y lo que consideran los arrendamientos, o sea, como la definición del terreno en ese momento. Y lo último es, digamos, lo que también nos da un poco la respuesta de por qué hay tan poco sincretismo o por qué hay tanta permanencia, ¿no?, de lo cultural. ¿Qué son el sincretismo? Específicamente, después veremos de qué tipo, y la exogamia. ¿Sí? El motivo histórico, bueno, aquí en realidad no se habla de 3 momentos específicos, sino de 2 personas, ¿no? Por una parte, a finales del siglo XIX, podemos ver con el presidente Montfort, ¿sí?, se empieza a dar un poco la emigración de los italianos, ¿sí? El motivo por qué? Porque a finales del siglo XIX la política mexicana busca personas que puedan desarrollar el campo, puedan insertar nuevas tecnologías, y entonces empiezan a pensar que en el continente, siendo que siempre ha sido su gran mayoría un continente agrícola, en Italia, hubo muchísimo de esto, de importar a la gente entonces los conocimientos. Esta fue una política que Porfirio Díaz impulsó con mucha fuerza, ¿sí? Y por este motivo muchos italianos les fue propuesto, ¿sí?, de venir a México, específicamente entre los finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. ¿Sí? ¿Cómo se escogieron los italianos? Parece casi un muestreo. Nosotros hacemos mucho trabajo en muestreo, pero nada de esto ha servido para explicar el fenómeno. En realidad fue simplemente un trabajo de observación, ¿sí? Porque ellos tenía Roma específicamente muchos observadores culturales al propósito. Y entonces escogió en base a 3 principios específicos. Uno, qué tipo de conocimientos agrícolas tenían los italianos. Según el perfil del hombre, padre de familia, debía ser como un padre con hijos, muchos mejor, fuerte físicamente, no religioso, que tuviera poco interés en la política, ¿no? Esto era la población que llegara sería muchísimo más maleable, sabía cómo así de otra manera, ¿sí? Y el tercero es que fue la escuela local. En ese entonces la población italiana de la zona no vivía en la mejor condición económica, entonces muchísimo sí decidieron llegar a México según ciertos tipos de contratos. Y eso, digamos, es un poco el segundo punto para poder pasar a esto. Bueno, lo voy a tratar con Manuel González.
Los contratos fueron de este tipo. Se dieron una cantidad de tierras indefinidas a los italianos. La tierra indefinida fue, digamos, una estrategia política para dar ganas a los liberales de llegar sin tener un compromiso específico, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de 1.000 o 2.000, que era muchísimo más de territorio que los italianos tenían en sus propias casas, sus propias aldeas, y se decía que México era, como se conoce en la sabiduría popular, es un cuerno de la abundancia por su forma misma. Entonces, los italianos, digamos, se dejaron un poco conquistar por esta idea y llegaron distribuidos en diversas zonas, en tres específicamente: Zopapantla, un poco cerca de Veracruz más o menos, de Veracruz mismo, Puebla, bueno, y dentro de Puebla fue uno de los municipios de Chipilo. ¿Sí? Ahora sí, si digo alguna cosa rara a nuestros compañeros se puede ayudar. Chipilo se llama Chipilo porque viene de Chipiloc, que es náhuatl, es correcto. Las informaciones dicen esto. Meto la mano delante, nunca se sabe, ¿no? Pero, ¿por qué? Hay diversas teorías acerca de eso. Se dice que se llama así porque había mucho chile, porque había cascadas, porque el terreno era muy fértil. Nadie sabe específicamente por qué se llama así. Lo que sí es cierto es que en el momento en que llegaron los italianos, se distribuyeron las tierras y las tierras eran calles pequeñas. Era muy difícil trabajar en el terreno. Entonces, lo que pasó fue que los italianos se operaron para trabajar el terreno y en los primeros 6 meses ya cumplió la primera milpa. O sea, hay cosecha de planes. Un segundo motivo histórico es la Guerra de Independencia. Entonces, se habla de la Revolución Zapatista en 1914-1916. Los italianos, para defenderse, constituyen un cuerpo militar específico, ¿sí? Y contrarrestan la entrada de los zapatistas. Esto se dice que contribuyó a crear mayor cohesión en la comunidad, ¿no? Y a su vez a cerrar todavía más la comunidad hacia las influencias externas. ¿Sí? Esto también redujo los índices territoriales de la comunidad de Chile. Otro motivo es Italia, específicamente. No hay muchísima literatura sobre Chipilo, pero lo que hay escrito es que los chipileños se han constituido como una comunidad italiana en México, no tanto italo-mexicana. ¿Esto qué significa? Bueno, en cuanto a la definición del derecho de minoría, sí es muy relevante, porque una comunidad italo-mexicana sería la comunidad que ahora es la chipileña, se llama exactamente el chipileño. En el pasado, en cambio, esos italianos crearon un sistema simbólico de reproducción de identidad basado sobre elementos estrictamente italianos. Uno de estos era la política. Pero después del 43, Chipilo se vuelve un lugar mucho más mexicano. ¿Por qué? Porque con la caída del fascismo, también los chipileños aprendieron a vivir en el nuevo contexto, ya no tenían un pretexto para autoascribirse al partido fascista, por ejemplo. Ya no daban nombres. Benito, por ejemplo, un nombre muy difundido en Chipilo durante la época, entonces dejaron de llamar a sus hijos de esas maneras, pero mantuvieron el idioma. ¿Sí? Esto es otro elemento. Un elemento más es que en 1982 el Chipilo se gemeló con Segusino. Segusino era uno de los lugares en los que se dedicó la mayor parte de los italianos. Segusino se encuentra en el área más de Trevigiano. Y a pesar de eso, actualmente se hablan 3 variaciones del dialecto veneto, que es más el
Vicentino, bueno, entre Vicentino y Baronés, nel mese, más o menos, entonces, que ocasionalmente se vuelve muy difícil, también para mí, ¿no? Yo soy del Veneto, y hablo Veneto, pero ocasionalmente se vuelve muy difícil, porque el dialecto no ha sido prácticamente contaminado desde la edición 19 y empieza a ser contaminado recientemente. Sí, recientemente he desarrollado un pequeño trabajo de campo entre algunas personas, que sale nuevamente a Chipilo, y los pobladores, la mayoría de los pobladores ahora, han llegado desde los 50 años. ¿Sí? Son hijos de segunda generación de los inmigrantes. Entonces hablan un dialecto contemporáneo. En cambio, los ancianos son los que todavía conservan cierta expresión, ciertas palabras más incomprensibles. Otro motivo es lo del chimelacho. Y en este cambio, en este momento, se da un cambio específico. Uno que es lo de la alimentación y el otro de la estética. La lengua, digamos, se ha ido modificando, pero muy bien. ¿Por qué la alimentación y la estética? Bueno, porque después de 43, los ciudadanos empiezan a mezclarse con la población mexicana, con población indígena o población, lo que se llama mestiza. ¿Sí? Esto lleva a otro punto, que es el motivo territorial. El motivo territorial se refiere específicamente a dos cosas. La primera es que la comunidad se volvió estrictamente monogámica, es decir, que se reproducía entre ellos, básicamente, ¿sí? Porque los italianos eran, de hecho, no son todavía una minoría en cuanto a poder político, hablando de teoría política, y el número, el poder. Esto, lo de la endogamia, hizo que las personas se mantuvieran más cercanas y pudieran mantener en el tiempo más y más fuertes lazos culturales. ¿Sí? Otra cosa fue la mezcla física. ¿Por qué se dio la mezcla física? Ya no se definen los chilenos, ya no se definen huevos, como dicen los mexicanos, es decir, de piel clara, de una estética más europea, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque a un cierto momento, debido a la escasez de los recursos, los italianos tuvieron que recurrir a otro tipo de recursos, siempre agrícolas, pero en los territorios. Para tener el acceso a su territorio tenían que tener contacto con los pobladores del territorio, lo cual también facilitó ciertos contactos. Eso es de lo que acabo de hablar. Específicamente, por lo que concierne la alimentación, no hay mucha diferencia de Italia, me parece. Hay pizza, hay pasta, sí, carnes. Y la cosa interesante es que el uso del maíz no es un uso mexicano. No hay tortillas, se hace polenta, ¿sí? Por lo tanto, digamos, es un dato interesante, me parece, tal, si puedo decirlo de esa manera, pero puede ser. Y hay otro elemento interesante, que son, uno, la arquitectura. Hay alguna estética arquitectónica que puede parecer algún pueblo italiano. Hay diversos alrededor de la Ciudad de México, por ejemplo, Hidalgo, son pueblos ingleses, ¿no? Estaban los mineros, en Italia hay como ganaderos. Y básicamente las casas recuerdan mucho el estilo, ¿no? Hay muchos restaurantes, la gente vive del restaurante, básicamente. Y hay una fiesta que es la de la Befana. La Befana, en este caso, también en otros países latinoamericanos, se quema el muñeco, como en Ecuador lo hacen, ¿no? A finales del año queman un muñeco. Los italianos queman al comienzo de enero, ¿no? Llevan una Befana, una vieja, una señora anciana, y la queman en la noche del 5 de enero, recordando los orígenes. La identidad hoy, digamos, un poco los resultados, ¿no? de la investigación, son de
básicamente se refiere a la lengua, ¿sí? Y en lo específico se refiere a 3 usos de la lengua. Uno, digo, es el uso mixto del español, ¿sí? Es interesante porque me veo mucho en este tipo de uso de la lengua, porque yo vivo en México como 10 años más o menos, y pues cuando intento hablar en dialecto italiano siempre se me confundo con el español, probablemente porque se parece mucho uno que el otro. Entonces, en la forma de hablar de la chiquilena no bastante, ¿no? Entonces, no sé, hay expresiones tipo, no sé, tanto el rulagüí, cosas de ese tipo, como te ha gustado lo que has tomado. Pero entonces el agüite es como más mexicano, pero se lo preguntan en dialecto, ¿no? Otra forma de decirlo es, por ejemplo, el uso simultáneo, lo cual no es lo mismo que el uso mixto. El uso simultáneo puede ser una sustitución de las palabras, ¿no? Simplemente decir usando palabra italiana al hablar en español o al revés. Y finalmente es un tipo de pronunciación. La tortilla, en lugar de decir tortilla, sea la tortilla, o como el más arrastrado de muchas palabras, como se asemeja muchísimo más al hablado español, al hablado del dialecto más que el español. Entonces, podemos escuchar el idioma de él, pensar que es español, pensar que es dialecto. Bueno, es lo mismo esto, ya lo dijimos. La última cosa sería acerca del reconocimiento de la lengua, ¿sí? Recientemente los chilenos han pedido el reconocimiento de la lengua como la lengua autóctona. Vamos a ver si es posible, no creo que está, ¿no? Porque no son importados, no sé. Muchas gracias. Por motivo de tiempo, hacer otros comentarios más tarde también. Ana Sulay Capone, mi vida, viene a hablar algo de su y después, sí, después de su ponencia será la mitología precolombiana de la Guayana venezolana a través de la obra de Canaima de Rómulo Gallegos. Bueno, tenía que ser un día de fiesta hoy porque con Rómulo y Osvaldo Rodríguez Pérez y yo concordamos que hoy sería un día no solo de congreso, sino también de victoria sobre una malaltía que había afectado, una enfermedad que había afectado a Osvaldo. Quería justamente festejar aquí en Perú, aplicar hoy la victoria sobre esta enfermedad. Lamentablemente no fue así, o sea que fue el cáncer a vencer. Y Osvaldo no está aquí con nosotros hoy y quiero recordarlo 5 minutos nada más y hablaré mañana, ¿no? Me parece. Osvaldo era chileno de Valdivia y fue amigo de Pablo Neruda, también poeta él, y era docente universitario en Chile. Pero también fue, no sé ahora cuál era el cargo, pero participaba en el sindicato de la universidad, lo que le causó el exilio durante la dictadura. Entonces Osvaldo Rodríguez Pérez se fue primero a Estados Unidos y luego a Las Palmas, en Canarias, en donde trabajaba en la Universidad de Las Palmas, y siguió escribiendo sobre Neruda. Escribió poesía él mismo porque también era poeta y se dedicaba también a la literatura indígena, pero la literatura que nace hoy en los barrios marginados de las ciudades. O sea, de los indígenas que van a las ciudades y se quedan al margen en estos barrios y dejan unas páginas escritas de poesía o de cuentos que él iba recogiendo y que transcribía y nos hacía conocer a los varios congresos. En este tenía que hablar de una persona maravillosa, por eso, por los intereses que tenía, fue
maestro, pero más bien amigo para mí, un amigo que realmente del cual estoy sintiendo mucho la falta, y quería nada más recordarlo un momento porque sin duda nos aportaría, puede aportar muchas cosas más, y una persona que todo el mundo amaba. Se dio cuenta de esta enfermedad justo mientras estaba en Italia, en Génova, con el profesor Provetto, era amigo de Bellini, o sea, era muy amado por todos los hispanistas italianos y del mundo. Y entonces lo quería nada más recordar porque hoy más que nunca siento mucho esta falta de esta persona maravillosa que tuve la suerte de conocer. Muchas gracias. Ahora sí me explican cómo funciona. Gracias. Y entonces empiezo con mi ponencia, que es la mitología precolombina de la Guayana venezolana a través de la obra Canaima de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos nos presenta Guayana. Guayana en Venezuela prácticamente corresponde a esta zona verde. Rómulo Gallegos nos presenta Guayana en todas sus imágenes: tierra de grandes bellezas naturales, de espacios sin fin, de animales peligrosos, de misterio, y al mismo tiempo tierra de conquista, meta anhelada durante cientos de años por gente en busca de aventura, dinero fácil, de un lugar en el cual empezar una nueva vida, necesitados de refugio, escondite, anonimato. Pero Guayana también es naturaleza. Esa naturaleza que nunca el hombre supo subjugar, sino de la cual siempre tuvo que defenderse, y contra la cual, a pesar de su belleza, tuvo que luchar. En toda novela de Gallegos, la naturaleza y la sociedad son los principales determinantes de los conflictos novelescos en donde el personaje lucha contra ellas, siendo él mismo parte de ellas. La preocupación y el amor por su patria toca todos los rincones, incluso aquel ambiente en que se mueve y a veces parece quedar al margen el nativo, que desde tiempos inmemorables supo sobrevivir frente a la hostilidad del entorno. Aquel aborigen, para usar las palabras de Gallego, y cito, abandonado a su condición primitiva, que languidece y se extingue como raza sin haber existido como pueblo para la vida del país. La novela, escrita en 1935, presenta un caleidoscopio de personajes, todos muy reales en su representatividad de lo humano, que son atraídos por Guayana, personajes que reflejan lo americano y lo popular en todas sus expresiones y que se definen en su realidad social, ideológica y estética, muy bien diferenciadas con la utilización del lenguaje. Los recursos lingüísticos sirven a delinear cada personaje en su peculiaridad. Los popularismos permiten la profundización existencial de los personajes a través de la autenticidad de su habla, así como el uso de modismos o expresiones locales permiten cierta delimitación regional y de casta social. Expresión de la literatura telúrica, la obra se adentra en el hombre con sus interrogantes frente a su destino. Hombre civilizado que lucha para que la selva no lo devore, y hombre indio con sus innumerables rituales, supersticiones y leyendas pertenecientes al mundo precolombino de las civilizaciones que aún pueblan las tierras bañadas por el río Orinoco. Toda la novela se desarrolla en la región de Canaima, un lugar de bellezas impresionantes. No sé si... pero Canaima también es el nombre del espíritu que se apodera de los hombres. De ahí el fulcro de la novela, que sí presenta a los aventureros que desde siempre animan este espacio, pero que, sobre todo, parte el mundo en dos, entre el racional
como se define al hombre civilizado, y el indio, entre Canaima, el malo, y Cajuña, el bueno, entre la muerte y la fecundación. Dualismo que hace hincapié en los grandes conflictos sociales de la América del Trópico: civilización y barbarie, novedad y tradición, ideas europeas y realidad criolla, juventud y pasado, liberismo ideológico y oligarquía de casta. En el medio está Marcos Vargas, el protagonista, buen mozo, que siempre atrae buena disponibilidad por parte de todos, y es a través del cual Gallegos trata de superar la barbarie y liberar las fuerzas auténticas del país y de sus habitantes. La misteriosa y ancestral fuerza que la selva ejerce sobre el protagonista y que lo atrae y traga es la misma fuerza contra los cuales luchan los indios desde siempre y que no logran dominar los civilizados. Los mitos de Canaima viene así presentado no como relato documental, sino como contenido emotivo y espiritual, frente al cual el lector es testigo de un acontecimiento del cual no puede apropiarse trámite de identificación con el protagonista. En la obra lo que aparece magistral es la capacidad de presentar la realidad concreta de eventos posibles y presumiblemente conocidos por los lectores, descritos con estilo poético, en donde la imagen parece surgir de oscuras raíces y a veces se muestra como ávida fatalidad y adversa expectación. Las tribus indígenas citadas en la novela son todas reales y pertenecientes a la etnia arahuaca, que pueblan el territorio de Guayana. Pemones, maquilitares, acarelís, guaraúno, guarao, pero al mismo tiempo rodeados de algo misterioso. Esas son las tribus que todavía existen. Cuando Gallegos presenta al indio maquilitare, que va apareciendo y desapareciendo a lo largo de toda la novela, escribe: nada de misterioso había en su apariencia, pero, sin embargo, Marcos Vargas sentía que iba al lado de un misterio viviente y procuraba sondearlo. De la misma manera, todo el mundo indígena, con sus ancestrales costumbres, viene presentado en su realidad histórica y etnográfica, pero al mismo tiempo hundido en una atmósfera simbólica y descrito con visión poética. Será propia esta capacidad poética la que nos permite hoy recoger la memoria de estas civilizaciones que ya no tienen la fuerza de presentarse cuando no corren el riesgo de desaparecer o ya han desaparecido. Gallegos se documenta utilizando aquel material que hombres ilustrados de la época van recogiendo para dar forma a un territorio que se está instituyendo políticamente a raíz de la independencia. Varias personalidades vienen contratadas para describir el territorio, los confines y delimitar las fronteras con otras potencias que amenazan los límites, como ingleses u holandeses, sobre todo en la región de Roraima, todavía reclamación. Arturo Codazzi, Elías Toro, Alexander von Humboldt, para citar algunos, serán las fuentes de donde sacarán tantas informaciones junto con la memoria colectiva, muy a menudo oral, que va recogiendo para dar vida real a los personajes de su novela y al ambiente en donde estos se mueven. Y tantos testimonios se iban recogiendo, pero es gracias a la novela Canaima, entre otras, que Rómulo Gallegos regalará al mundo entero un cuadro concreto de la región de la Guayana de la época, y al mismo tiempo transmitirá tantos rituales, mitos, creencias y leyendas que de otra forma quedarían en la librería polvorosa de un archivo. Cuando nos presenta la selva, a través del protagonista, escribe que ésta seguía mirándola con obsesión, sin poder, cito, apartar la mirada del monótono espectáculo de un árbol y otro, y otro, y otro. Todos iguales, todos erguidos, todos inmóviles, todos callados. La obsesión de internarse por ellos,
errante como un duende, despacio, en silencio, como quien crece, de marcharse totalmente de entre los hombres y fuera de sí mismo hasta perder la memoria de que alguna vez fue hombre. Este primer impacto con el bosque muestra una atracción perversa que no siente el hombre civilizado. Se trata de lo que los indígenas definen como mal de selva, demostrando que ya entre el protagonista y los nativos ha nacido una capacidad interlocutoria que falta a los demás personajes. Él es capaz de comprender sus ritos y su dolor. Ellos son capaces de reconocer la transformación de su espíritu. La invisibilidad y al mismo tiempo la continua presencia de los indígenas es soberbiamente representada por Gallegos cuando, y varias veces, el mismo indio se presenta al protagonista y habla con él sin que éste lo reconozca nunca. Es el indio que, presentándose en diferentes semblanzas, siempre reconoce a Marcos Vargas y siempre se presenta. Es el indio que, al final, le ofrece su hermana como madre de aquel hijo que un día será el nuevo Marcos Vargas. A través de la novela conocemos la repulsión que la muerte les procura a los indios, motivación primaria de su nomadismo. Sobre todo cuando muere un cacique o piache, la comunidad abandona la Churuata dejando allí el cadáver al aire dentro de un utumari. Esas son palabras de Gallego. Bueno, la Churuata es la casa comunal de los indios, redonda, de alto techo cónico, de hojas de palma, en la que hoy en día siguen viviendo los indígenas de Guayana. Por lo que se refiere al utumari, Gementello, que realizó un glosario de Canaima, nos dice que consiste en una siesta fúnebre usada por los indios. Efectivamente, cuando Humboldt en 1941 inspeccionó la cueva de Tauripe, en el estado Amazonas, nos relata que encontró 600 cestas rectangulares hechas de hojas de palma que contenían esqueletos de individuos en posición flexionada. Estudios recientes nos explican que los parientes empacan el cuerpo del difunto en un catumare, o sea, una cesta, y lo transportan a una cueva para evitar los daños que pueda causar el fantasma en busca de venganza. El protagonista penetra en los abismos de melancolía que encierra el alma del indio, escuchándole cantar el Mare Mare, la antigua canción que tuvo sus orígenes en los rituales fúnebres entre los indios cariñas para recordar la muerte de un antiguo cacique. Costumbre esta que ha entrado a formar parte incluso del folclore criollo venezolano, como vemos aquí. Otro uso indígena lo encontramos al inicio de la novela, cuando el protagonista se le acerca para conocerle un idioma militare, que se presenta usando el nombre de su acompañante, revelándose la superstición indígena de celar su propio nombre, convencido de que de otra forma entregaría algo de su persona. De la preocupación de los indios por mantener íntegro su propio ser, se habla en otra parte del texto en relación con la cacería. Siempre en el respeto de la naturaleza existen algunas normas. No se debe sacar la presa del monte sin cortarle y enterrar las orejas en el mismo lugar en donde hubiera caído, así como atarle las patas de dos en dos con cierto bejuco, porque de lo contrario el cazador no volvería a tropezarse con otra semejante. Aprendemos además que ciertos animales, así como árboles, a los cuales no se les puede dar la muerte ni dañar, porque son nahuales, o sea, segunda encarnación del yo, y dándole la muerte el hombre perdería su porción de subsistencia y toda esperanza de continuar disfrutándola después de la muerte. Según Tello, el término náhuatl corresponde al tótem, bien sea planta o animal, con la cual cada indio se identifica. Para el antropólogo Arismendi se trata de haber atribuido una creencia mesoamericana a los indios del Orinoco, debido a la influencia de las obras de la época y la narrativa contemporánea.
Otros estudios, en cambio, consideran un posible contacto precolombino entre mayas, taínos y Caribe, o sea, Yucatán, las islas, ¿no?, del Caribe, y de ahí las migraciones a la Gran Sabana. Esta relación que los nativos tienen con la naturaleza se mueve entre respeto, temor y compenetración, y aparece evidente en toda la obra. El protagonista, movido por la curiosidad de entender este trato, sigue a los indígenas cuando, alejándose del campamento, bosque adentro, silencioso y taciturno, pasan las horas sentados, uno al lado del otro, sobre el tronco de un árbol caído. Y como ellos, aprende a sumirse en la salvaje quietud, no contemplativo ni meditabundo. Poco a poco el protagonista sufre el influjo de la selva antihumana, en donde reposan las claves milenarias del enigma. Y aquí hay una citación que no voy a leer, ya no tengo tiempo, en donde Gallegos nombra a los tarahumara's funerarios, en donde los indios, cuando le pasan enfrente, se mojan los ojos con el ají para moverlos, y nos habla de Tarangué y Tararana, que sería una tribu que existió y la tribu que tiene que venir. Descifrando la citación, evidenciamos referencia a los cementerios indígenas precolombinos. Los tarahumara's más bien son depósitos de huesos, utensilios, detritores o de esqueletos humanos que remontan a una época no muy remota. Se mencionan también los petroglifos, llamados timerís por los indios, que abundan en Venezuela y de los cuales hemos perdido la clave de lectura. Ni siquiera los aborígenes logran interpretarlo por pertenecer a una época primitiva. Otra cosa es la referencia a Tarangué, como la llaman Gallegos, la tribu que existió, y Tararana, la tribu que algún día vendrá. Tarangué y Tararana no son nombres de tribus, sino que Tara significa tribu en lengua arawak, y a este sustantivo se le agrega la terminación que expresaba los diversos tiempos de la acción verbal, pasado, presente o futuro, pues Tara, tribu, Tarangué, tribu en el pasado, pues entonces la tribu que existió, y Tararamay, tribu que existirá, porque se le añade la terminación verbal del futuro del verbo. Otro término empleado por Gallego es la novela es niboracida, que siempre procede de la lengua arawak, donde nibora significa hombre, y con el sufijo niboracida significa hombre malo, según el sistema de voces aglutinadas. Entonces, ya no tengo tiempo y voy rápidamente a decirle que en la novela también se habla de Islas en Petroglifo del Cure de los Gemelos, Primigenio, y otra fiesta que es muy importante en la novela es la fiesta a la que asisten con los indios guaraúnos dedicada a la India Rosa, que era la casica, ¿no?, que reconstruye el casecato después del régimen de las misiones, y entonces se reproduce esta fiesta con el ñoco o lo yoco, que es este polvo que respiran para tener una adivinación, ¿no?, para entrar prácticamente en un estado de trance, y Marcos Vargas participa, pero los niboracidas, o sea, los hombres malos, no se dan cuenta de lo que está pasando y lo escarnecen. Él, que ha sufrido el mal de la selva, al contrario, entiende que está pasando porque reconoce los varios pasos de la ceremonia. Así Gallego nos presenta estos varios pasos, que son el primer momento de la entrada en el trance, se pasa a un baile de plañidera con los cuentos de la comunidad, y de allí pasamos a un canto guerrero, se entona la batalla. Allí Marcos Vargas espera que los indios se echen contra a los niboracidas, cosa que no sucede, y es una decepción para él, y prácticamente vemos como los indígenas se quedan entonando el tarangueo, o sea, la esperanza de regresar a echar los blancos de su región, de su territorio, y regresar a una situación precolombina. Marcos Vargas
o sea, entra en contacto, se transforma, porque sufre el embrujo de la selva, entra a vivir con los indios, pero cuando le nace el hijo, su primer hijo, che è hijo de él y de Aymara, che es una militare, lo manda a Ciudad Bolívar, lo manda proprio a Angostura, como la llaman los indios, a través del Orinoco, para estudiar en la ciudad. Entonces el río, sin nada más, el río se transforma como la fuente de la fuerza primitiva que entra en la ciudad, y ¿no? Tenemos como una visión, como un hilo que une lo primitivo con la nueva raza que ha nacido después de la conquista. Gracias. Disculpa, interesantísimo, no acerca mi comentario. Sonia García, de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, maíz metáfora de la civilización. Buenos días. Gracias a la compañera por lo que al corazoncito de uno le corresponde. Y disculpas a la organización porque con todos los trámites que hay que hacer actualmente en Venezuela para poder salir, aquello es inenarrable. Yo he pasado 2 días en viaje desde que salí el domingo hasta anoche que llegué acá. Así que la confusión que carga uno encima es más usual, es más de lo usual. La ponencia se refiere a la metáfora de la civilización, en primer lugar, de América. En primer lugar, el maíz, que es el elemento con el cual se hizo con granos de distintos colores, fue hecho el hombre. De manera que eso ya empieza la diversidad del género humano. Luego, hay un sentido de sustento, el maíz como sustento, y hay un sentido también territorial, porque se expandió por toda la América y después del siglo XV comenzó a expandirse por el mundo entero. Tiene también sentido territorial, entonces, y por otra parte, sentido espiritual, sentido estético, sentido nominal, porque el teocintle, que fue el origen del maíz, quiere decir grano de Dios. Vamos a ver, ¿cómo se pasa esto? Acá. Sí. En el sentido de la economía también, desde el momento en que los indígenas utilizaban maíz como moneda, el maíz era objeto de trueque, y luego en el mundo moderno, el mundo actual, también se ha convertido en una fuente increíble de artesanía. Creo que se pasó algo. Sí, en sentido social pasó. Dimensión social, sí. Allí vemos una representación de Diego Rivera, la mujer tratando el maíz, ¿verdad? Allí entra también el sentido del mestizaje, puesto que el africano trajo el concepto del pilón para descascarar el maíz, y eso ahorraba muchísimo trabajo, y no aplastarlo con una piedra para poder convertirlo en masa. Y allí recuerdo una imagen de Humboldt. Humboldt señaló
con respecto a la visión eurocéntrica de la cultura americana, que realmente al indio no se le podía tildar de flojo como ha sido un calificativo expandido, incluso desde dentro. Cuando mucha gente se siente en minusvalía, dice, es que en eso yo soy indio, que es una autoaversión realmente. Entonces Humboldt señala cómo el indígena fue capaz de, guiándose por las estrellas, ir del continente a todas las islas y con los remos llegar a todo el Caribe. Entonces él señaló, esto es una forma de ver la vida, es decir, una visión de mundo. Si hay interés en algo, entonces allí viene toda la fuerza. En el sentido de creación, tenemos también la dimensión estética, es decir, en música, pintura, literatura. Allí tenemos una imagen de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como en la antigüedad, el dios robó el fuego para entregarlo a los hombres. Quetzalcóatl robó el maíz, se convirtió en hormiga, entró a la montaña donde los dioses tenían el maíz aprisionado y con ayuda de otros dioses lo expandió por la tierra para el beneficio de los hombres. Estos dioses, la lluvia, el viento, llevan entonces a recordar que hay allí un uso colectivo, no solamente en términos del Dios que expande el maíz, sino también en el sentido del cultivo, porque el cultivo aún hoy implica ceremonias, rituales, hasta danzas que tienen origen ancestral. Por supuesto, se han mestizado, pero tienen un concepto ancestral de agradecer a la naturaleza por los beneficios que da. Quetzalcóatl, entonces, expande el maíz por el mundo y desde entonces no ha parado esa expansión. Allí tenemos arriba el pilón, que no sé si ustedes conocen, para tratar el maíz. La historia nos dice que Colón encontró el maíz entre los taínos, de ahí que se expandiera en español el nombre maíz, cuando el producto tenía infinidad de nombres en todo el continente. Al tomar el nombre maíz, lo llevó a la lengua de Castilla y es una de las primeras palabras que entró en el español. A partir de allí, en Europa, en algunos lugares, tomó el nombre de maíz, pero en otras lenguas recibió también infinidad de nombres y fue llamado además trigo de América, grano turco y de muchas otras maneras. Bueno, de acá no puedo ver bien sí, allí tenemos también una muestra de la infinidad de productos de los cuales el país es fuente. La industria ha sido sumamente productivo para el maíz. Es increíble la cantidad de productos que de allí salen, desde resinas, elementos de construcción, medicamentos, y habría que decir que en términos de salud también
el maíz se hace metáfora vital, ya no solamente como sustento, sino para preservación de la salud. Pero ese campo del uso del maíz en salud para los indígenas ha sido poco estudiado. Entonces, tenemos que, en efecto, el maíz es una metáfora de civilización del continente que se expandió luego por el mundo. El momento en que el maíz llegó a Europa resultó sumamente útil como forraje. Recordemos que la alimentación dependía de la atracción animal. Entonces, como forraje, fue realmente útil por la capacidad que tenía de reproducirse y de producir por hectárea. Luego vino la revolución industrial, donde también el maíz entra en juego en la industria. Así que realmente se puede hablar del maíz como metáfora de civilización en sentido no solamente fundacional como materia de creación, sino como sustento en sentido espiritual, en sentido estético, en sentido territorial, nominal, social y en la economía también, y luego en su expansión por el mundo. Gracias. Gracias, Sonia. Ahora pasaremos para Paula Cristina de da Universidade de Estudo de Perugia, Itália, o portunhol selvagem e o Guarani como elemento constitutivo de uma língua e de uma identidade. Vou começar por pedir-vos desculpa, porque vou falar não em portunhol, não em castelhano, mas em português. Mas na linha da defesa das línguas minoritárias, e o português europeu está a se tornar a língua minoritária, eu vou tentar defender, digamos, a minha identidade. Hoje, portanto, proponho-vos falar do portunhol selvagem, este fenómeno literário, cultural. Se nós, como pensava Dante, a perfeitualidade de uma língua é inversamente proporcional ao seu aspecto convencional, então podemos considerar que a única maneira de poder defender essa tradição e atingir é de atacar a língua em continuação, procurando recuperar a língua espontânea, a língua original. Ao mesmo tempo que a escritora é obrigado a construir a sua língua, já que escrever não pode ser impor uma forma de expressão a uma matéria, é do visível, e a literatura tem que ver de facto com o informe ou o inacabado. Escrever é, pois, sempre um ato de vida, eternamente incompleto, que extravasa toda e qualquer realidade. Recordemos também as palavras do Rousseau no seu ensaio sobre a origem das línguas, segundo o qual a invenção das línguas é associada ao amor, ao ódio, à piedade, à cólera, àqueles sentimentos que fazem, como diz o filósofo francês, com que as primeiras línguas sejam cantadas e apaixonadas antes de serem simples e metódicas. Ora bem, todos estes elementos, a adesão à Convenção, que nos leva à recuperação da linguagem natural, a criação infinita, a recriação, ou podemos dizer também, transcriação, e esta ligação, a conexão entre língua de coração e alma poética, são elementos que estão bem presentes neste movimento estético-literário muito recente da literatura brasileira, o portunhol selvagem, um movimento que reinventa o quadro cultural das regiões fronteiriças comuns aos falantes do espanhol, do guarani e do português. O portunhol selvagem é uma severa, como afirma um dos seus poetas, Douglas Diegues, e cito, uma música diferente, feita de ruídos, rimas nunca vistas, amor, água, sangue, árvores, pedras, sol, ventos, fogo e esperma.
O Portunhol Selvagem nasce na zona de fronteira e a razão disso ensinará e sublinhará sempre a questão da definição, ou podemos perguntarmos da indefinição, da identidade do povo. Se o portunhol, como registro espontâneo, resulta da mistura do espanhol e do português de acordo com as necessidades comunicativas momentâneas, sendo tão diferente quanto os falantes que o constroem, o portunhol selvagem, mistura do espanhol e do português, contaminado com o guarani e com tantas outras línguas, deve ser tratado a priori como uma recriação linguística, que os autores experimentam seguindo estratégias diferentes em cada caso. Da transcrição mais ou menos próxima à realidade linguística até à pura e mera invenção. Trata-se, de facto, de uma elaboração de uma escrita grafada de múltiplas formas, já que o propósito é dar relevo à oralidade e permitir que a escrita exprima todas as nuances e amálgamas da língua falada, realidade necessariamente se afasta intencionalmente dos cânones linguísticos. O Portunhol Selvagem é, assim, uma poesia e uma prosa que pretende ultrapassar os limites das normas linguísticas e criar pontes e portas capazes de comunicar com o outro lado da fronteira, mas da fronteira política, já que a fronteira cultural essa já foi reconstruída. É, portanto, um movimento de criação literária e crítica a qualquer tentativa de normalização e gramaticalização dessa chamada não-língua errada. Deparamos neste movimento com uma territorialidade específica de fronteira, já que é o lugar por excelência em que se processam os fenómenos do lançamento linguístico do portunhol, com uma construção territorializada esteticamente ao longo do território de fronteira do Brasil, com a Argentina e o Paraguai, conhecida como a Tríplice Fronteira. Temos esta imagem de Douglas Diegues em que nos apresenta essa ideia, esse sonho, que o Victor chama Tríplice Fronteira Dreams, esse sonho da reconstrução de um espaço que engloba estas partes da nação. Ora, a partir desta perspectiva, a poesia de Diegues leva a cabo o deslocamento do mapeamento do conceito de centro e periferia e uma reconstrução das categorias de nação e literaturas nacionais a partir da conclusão das noções de língua, identidade e território, tal como tradicionalmente são consideradas. Para a Pailândia, é a palavra inventada por Douglas Diegues para definir o espaço em que circulam os poetas e escritores do movimento, um espaço simbólico de troca, uma espécie de retorno ao tecoa, ao espaço tecoa, um espaço de construção do imaginário urbano, onde a Pailândia seria uma forma de reconstruir, digamos, esse mesmo espaço cultural e imaginário. Aliás, ele diz que precisamos descobrir a Paraguai escondida entre a Argentina maravilhada e a Brasil. É a Paraguai, esse país sonado do ano perdido, precisamos reinventar a Paraguai. Inventar ou reinventar o Paraguai ou a Paraguaiana, de maneira a incluir aquela que são identidades perdidas, identidades antecipadas, que faz referência aos poetas que são italianos que falam espanhol, aos brasileiros que são italianos que falam português. Portanto, temos a tentativa de recuperar essas identidades que se perderam completamente, foram contaminadas. Mas a recuperação não passa, como é óbvio, por uma recuperação, mas passa por uma confluência, por um diálogo, uma discussão de todos esses elementos. Portanto, Diogo Diegues dramatiza assim a questão da fronteira de forma emblemática ao incorporar na materialidade do texto a condição híbrida dos usos da língua na fronteira brasileira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, manipulando o seu exotismo artificial e periférico, traduzindo aquilo que nós podemos considerar traduzido. Neste sentido, podemos dizer que o Portunhol Selvagem se exibe como uma espécie de lugar de enunciação ao que até algumas décadas autores, como o Rodolfo Freixo, chamaram de pensar situado, já que na fronteira geográfica e cultural se estabelece, como recorda a Pizarro, um espaço de entre-lugar, de convergência e de dinâmica intercultural.
Portanto, para todos eles, este culto selvagem, este não idioma híbrido transgressor das normas das línguas nacionais, foi gerado na experiência social dos indivíduos e é caracterizado por elemento instintivo, inato, quase invisível. Como ele diz, é portunhol selvagem, brota de la nada, como flor selvagem na beleza das árvores. Oui, yes, por sua poesia. Melhor começarmos a explicar. Portanto, podemos ver, de facto, a tentativa do autor de não explicar. Não é explicar a natureza do fenómeno. É qualquer coisa de selvagem, qualquer coisa que brota de nada. E ele diz, não foi ele a inventar o portunhol selvagem. Ele é apenas um inventor de um conceito de portunhol selvagem, um portunhol selvagem enquanto fala, escrita e não lê. Portanto, sempre esta ideia que é uma língua, de facto, não língua. Ora, segundo Douglas Diegues, um dos fundadores do movimento, o portunhol selvagem seria uma espécie de língua poética, porque, como ele próprio mesmo afirma, com os habitantes das fronteiras do Brasil, com o Paraguai, acontece mais ou menos a mesma coisa. Eles só conhecem o linguagem poético, porque eles não conhecem outra linguagem. É a língua que brota das selvas e dos cuerpos e das fronteiras, se inventa por si mesmo, acontece ou não. Portanto, com esta ideia de que a língua que deve ser expressa na selvagem é a língua poética, é a língua das origens, é a língua não construída. Interrogado sobre o significado desta expressão vanguarda primitiva que foi dada ao movimento, ele mesmo afirma que vanguarda primitiva não significa nada e pode significar algo, mas algo natural, algo que não se pode explicar nem reduzir a algo. A energia original das origens. O poder da invenção das palavras sinceramente sinceras. Algo que não pode ser reduzido a um pensamento único. Diogo Diegues exprime de maneira muito clara a ideia da pluralidade, ou seja, da múltipla expressão da diversidade que esse mesmo movimento nos apresenta. Nascido no Rio de Janeiro, nascido numa carioca com falantes espanhol e guarani, Douglas Diegues radicou-se na pequena cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, junto à fronteira do Paraguai. Vive no seu íntimo, de facto, a sua língua mãe, confluir com todas estas influências linguísticas. A poesia e prosa de Diegues é uma criação literária não baseada numa clara imitação do discurso das regiões de fronteira, mas revela uma verdadeira consciência, como nota Lipsky, das possibilidades gramaticais de mudança de código e do uso híbrido da língua. Aquilo que atualmente consideramos ser, ainda pensado num outro contexto, o conceito de intercompreensão linguística, que se articula perfeitamente à defesa dos fenómenos multi e interlinguísticos. Esta língua movimento, que portunhol selvagem, tem diversos matizes e nasce já híbrida. Sem a pretensão de ser língua, a novidade, a selvageria da proposta localiza-se na inclusão, não só do português e do espanhol, mas também do guarani, do inglês e de quantas línguas mais forem pertinentes. Uma língua onde cabe todo e não representa nenhuma em particular. O projeto de uso do portunhol selvagem afasta-se, inclusive, dos aspectos que o levariam a ser definido como uma língua artificial, com a elaboração de uma gramática, de um léxico, para um idioma usado por poucos em situações igualmente artificiais. As suas regras nascem espontaneamente e estão sempre em evolução. São aquelas que quem usa pretende ser o idioma da arte, da poesia, da literatura e a língua do movimento artístico. O movimento artístico literário defende o fim das barreiras culturais e políticas das línguas nacionais. Uma vanguarda primitiva que acredita em valores universais e igualitários e, ao mesmo tempo, primitivos, ou seja, anteriores, primeiros, que celebram as raízes das tradições indígenas e os mitos da terra sem mal dos índios guarani.
um movimento de travessia, invenção, inversão, transgressão de ideias de outros movimentos e autores brasileiros que inventaram outras linguagens e diferentes formas de entender as fronteiras literárias e linguísticas. Ora, a adjetivação de selvagem, também tanto para as selvas que existiam na região da Tríplice Fronteira, bem como para os indígenas e para a herança da língua guarani. Os guaranis representavam o outro lado da fronteira em expansão, o espaço vazio. Para este movimento cultural, os sinais invertem-se e selvagem passa a ter um significado positivo de originalidade, virilidade, rebeldia, transgressão das normas, criatividade, produção de novos significados a partir de lugares específicos de enunciação das expressões literárias. A procura das palavras leva o poeta aos cantos guaranis, que traduz para a língua portuguesa e nos quais acredita encontrar o signo da autenticidade, da selvageria, que marca o seu projeto estético, emanando a sua retórica ao universo de composição indígena, cujo modo de apresentação e inserção em pequenas comunidades mostra para o poeta que os guaranis são verdadeiramente os grandes artistas da vanguarda primitiva, da fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, são eles realmente os depositários da linguagem hoje. Como ele mesmo diz, a originalidade, a origem própria é uma das marcas registradas na arte original da vida. Cada virada a mim é um artista da vida assombrada. Portanto, é esta originalidade, esta tradição dos livros criados. Porquê não criar? Precisamente desenvolver a língua guarani, usar pelos livros da população mundial, no fundo, é este festivais com estes livros que estão depositários também por causa da biologia, é um depositário de execução nacional da linguagem Ora, nas coleções de viés sobre o primitivismo vanguardista da poesia guarani, esse traço de originalidade é associado a uma relação orquestrada da arte cultural, global, musical e retórica, como mostra ser a teoria mediática. No centro dessa relação está a palavra, como expressão da vida da alma, palavra, alma e cantar, cuja manifestação pela mitologia da nova organização do mundo, da sua cosmogonia. E a evolução Ora, Diogo não se limita a editar as suas obras palavras do Guarani. Em 2016, Papa Benito introduz a poesia guarani e enviar português em cópia com o corpo musical conhece, com importantes estudos sobre a técnica primitiva da Brasil, no qual não só faz a produção das escamas indígenas, mas também a conceber e das descrições dos mundos. O poeta brasileiro, Silva Navarros, após ouvir os cantos pequeninos, afirmou: eles me transportaram para os ancestrais, para os fósseis linguísticos, lá onde se misturam as primeiras formas e as primeiras formas, a voz das árvores, dos ovos, das crianças, dos pássaros, das árvores, das cães. Passei quase 2 horas a entrar nos meus inícios, nos inícios dos cantos do homem. Portanto, esta ideia, de facto, não só o texto, mas tudo aquilo que acompanha o texto, a música, os políticos, os organizações culturais, digamos, compõem o quadro onde se desenvolve este pensamento. Interessante é o facto que este movimento literário está associado à ação dos editores japoneses. E
é um conceito de literatura, ou seja, a literatura que nasce do lixo. Portanto, esta ideia um pouco de recuperação dos elementos, dos serviços, dos elementos que são considerados pela nossa civilização dos restos do lixo, e que a floresta recupera na Índia, mas a nossa civilização não é estes livros feitos de papel reciclado, feitos de metal, de mão, divulgam o pensamento de obras de autores, mas eu sempre mais interessante uma divulgação escrita, quase desalimentar o espaço de produção cultural do mesmo período. O facto de os textos quase dos autores sejam divulgados ao lado permite que um movimento se torne muito mais amplo, mais decisivo, mais importante. Quase podemos arriscar a dizer que este movimento é um movimento local, global. A ideia partindo do propósito inicial, que é a recuperação de uma realidade da identidade cultural líquida, visto construída ao longo dos séculos, se tenta realizar uma verdadeira divulgação dessa mesma realidade, com a discussão que é o próprio diálogo das línguas, a própria capacidade que nós podemos ter de compreender todas as línguas no mesmo discurso. Essa universalização daquilo que é, digamos, não só o movimento que recupera o mas que faz refletir sobre a nossa cultura em geral, sobre as nossas sociedades, e talvez procura que a língua regional, partindo de todos os elementos que a compõem, um movimento agressivo, volta às ideias. Gracias. De hablar, mas no puedo. Ahora es André Carrico, ok, da Universidade da Unicamp, Brasil, que é o teatro de Mamulengo na metrópole contemporânea. Bem-vindo. Bueno, primero me gusta agradecer a la profesora María de Lourdes por la oportunidad de hablar de investigación. Yo soy investigador de teatro. Esta ponencia tiene que ver con mi investigación de postdoctorado por la Universidad Estadual de Campinas, con beca de la Fundación de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Como eu escrevi em português, o texto vou ler em português porque não tenho como ser uma tradução assim direto. Bueno, o Nordeste brasileiro é uma região cuja população mantém em seu cotidiano laços fortes com sua cultura popular. Dentre as centenas de manifestações populares nordestinas, o Teatro de Mamulengo, pleno de vitalidade, é uma das mais atuantes. Originário da zona da mata de Pernambuco, o gênero espalhou-se por outros estados, sobretudo Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Trata-se de uma manifestação dramática feita por meio de bonecos, construídos em madeira e geralmente esculpidos pelo próprio manipulador, chamado de mamulengueiro ou mestre. A palavra mamulengo denomina tanto o gênero quanto os fantoches. Ele também é chamado de brinquedo, juguete, e por extensão uma apresentação de brincadeira, e o ator manipulador de brincante. As primeiras encenações de teatro de bonecos no Brasil datam da época da colonização. Os títeres eram utilizados pelos jesuítas como instrumento de catequização. Influenciado pelos fantoches europeus dos padres,
dos quais ainda mantém algumas características, o mamulengo transmudou-se paulatinamente de arte culta e eclesiástica em teatro profano. Até o final do século XIX, o mamulengo representava cenas bíblicas e, sobretudo, dramatizações de presépio durante as festas natalinas. Com o tempo, assimilando personagens, falares, trejeitos e comportamentos da população que compunha sua plateia, foi perdendo seu caráter religioso e convertendo-se em gênero cômico grotesco. Por meio de tiradas ácidas e situações irônicas, o boneco alude às graves mazelas e conflitos sociais vivenciados pelo trabalhador rural nordestino. Embora a bibliografia mais divulgada sobre o gênero aponte apenas a ascendência europeia no processo histórico de configuração do brinquedo, a pesquisadora Isabela Brochado, da Universidade Nacional de Brasília, assinala os elementos africanos e indígenas presentes na constituição de sua poética: a feição dos bonecos, as cenas de trabalho retratadas nos bonecos mecânicos, chamados de casa de farinha, a crença na atuação do manipulador como uma possessão espiritual e a possibilidade da entidade poder incorporar-se no próprio boneco. Adriana Alcuri, em tese de antropologia para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, demonstra ainda relações entre a apresentação dos bonecos que representam indígenas e os rituais dos caboclos de Urubá, em Pernambuco. A reunião de tantos elementos já faria do mamulengo uma arte híbrida por natureza, mas para além dessas hibridações de origem, o gênero incorporou em sua trajetória recursos de outras expressões culturais nordestinas: a literatura de cordel, a música, as artes visuais e as danças dramáticas. Essa sobreposição de formas e discursos dificulta a análise do mamulengo apenas do ponto de vista teatral e exige uma abordagem transdisciplinar. O conjunto de valores, códigos de linguagem e procedimentos cênicos dos mamulengueiros, de produção, de criação e de atuação, compõe uma poética. Transmitida ao longo de décadas, de mestres para aprendizes, essa poética secular já constitui uma tradição. Nas últimas décadas, alguns artistas nordestinos migraram para o sul em busca de melhores oportunidades no exercício de sua arte. A presença desses bonequeiros na cena teatral das grandes cidades faz com que esse gênero já não obedeça apenas aos valores dessa tradição. No contexto da metrópole, o mamulengo vai se articular com um campo de discursos heterogêneos. A pesquisa Mamulengos na Contemporaneidade, Tradição versus Reinvenção, investiga as convergências entre os artistas e a metrópole. Nela, analisa a obra de 3 brincantes pernambucanos que migraram para a região sudeste: Valdec de Garanhuns e Danilo Cavalcante, em São Paulo, e Sandro Roberto, no Rio de Janeiro. Há muito que a produção da cultura denominada popular não é monopólio de grupos étnicos, setores camponeses ou classes subalternas. Os meios de comunicação, instituições privadas, organizações não governamentais e governos intervêm na produção dessa cultura. Abre aspas, é possível pensar que o popular é constituído por processos híbridos e complexos, usando como signos de identificação elementos procedentes de diversas classes e nações, fecha a citação de Petri. De acordo com Stuart Hall, as identidades nacionais não estão se esfacelando por causa da globalização, mas ao contrário, sendo reforçadas. Abre aspas, parece improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. É mais provável que ela vá produzir simultaneamente novas identificações globais e novas identificações locais, fecha aspas. Podemos talvez enxergar o mesmo processo em relação ao mamulengo inserido na cultura urbana. E aqui não nos referimos à atividade dos atores que permanecem no interior nordestino, onde, segundo pesquisas de Brochado, Alcuri e Azevedo, o brinquedo perde força, mas a sua conjuntura na grande cidade sudestina. Em relação aos grupos de mamulengo enfocados por esta pesquisa, o fluxo de atuação aumentou de maneira significativa nos últimos anos. Ao se estabelecer em outros territórios
territórios, brincando com outros públicos e em novas formas de recepção, o teatro de Mamulengo entrará em processo daquilo que Canclini denomina hibridização. No caso do boneco nordestino, isso implicará mudanças nas suas formas de produção, dramaturgia, encenação, atuação e de conteúdo. A chamada globalização e o aparato tecnológico que dela adveio reforçam a potencialização do teatro popular nordestino como meio de resistência à homogeneização cultural. Os meios digitais de divulgação, e em particular as redes sociais, ao multiplicarem o significante mamulengo, ajudam a disseminar vários conceitos e valores a ele atrelados: bonecos, ludicidade, alegria, malícia, diversão, pertencimento. E nesse processo servem como vitrine de propaganda para cursos, oficinas, palestras e apresentações dos mamulengueiros. Em Pernambuco, os mestres manipuladores são semi-profissionais. A frequência irregular de contratação de suas peças nunca lhes permitiu viver exclusivamente de sua arte. Por outro lado, essa relação com o gênero manteve a agenda de apresentações do mamulengo no Nordeste vinculada, de maneira geral, às festas rurais patrocinadas por fazendeiros e comerciantes, sobretudo donos de bar, aos ciclos de colheita e às datas da tradição festiva popular. No Sudeste, mestre Valdec de Garanhuns e Danilo Cavalcante apresentam-se em média de 2 a 3 vezes por semana, durante os 12 meses do ano, quase sem interrupção. Fazem um intervalo nas festas de final de ano, justamente no período em que os antigos mestres da Zona da Mata mais brincavam, entre as vésperas de Natal e o dia de Reis. Sua temporada de funções está atrelada, portanto, ao calendário de oferta de diversões públicas da metrópole e ao fluxo de trabalho e recesso do trabalhador urbano. Os brincantes de São Paulo viajam de carro e de avião, percorrendo semanalmente longas distâncias entre diversas cidades do país. Seu público já não é o dos agricultores e seus familiares, e sua barraca já não se ergue nos sítios, poucas vezes estabelecendo-se nas praças centrais de cidades interioranas. Geralmente suas funções se dão nos centros culturais das grandes capitais. Ainda que o nível socioeconômico da frequência desses espaços seja heterogêneo e as apresentações sejam sempre gratuitas, a plateia é majoritariamente de classe média alta. Esse deslocamento de ambiente e público do mamulengo interfere diretamente na poética cômica de seus brincantes. O movimento de correção política, quando aplicado às representações cênicas, influencia as falas, situações e ações dos bonecos. Palavrões, malas palavras e lutas com armas vão desaparecendo de cena e a representação social do negro e da mulher já não carrega o tom racista e machista de outrora. São justamente a violência, a linguagem ácida e a comicidade mordaz que servem de canal para a crítica social do mamulengo. A estrutura dramática de suas fábulas em geral apresenta situações de empregados preparando armadilhas para se vingarem do subjugo de seus patrões. A cena reflete, assim, a realidade a que a maioria dos espectadores dos subúrbios e províncias está sujeita. Quando o Negro Benedito, personagem tipo astuto e herói da brincadeira, vence o coronel Mané Pacaru através da esperteza, o espectador desvalido se sente vingado. A docilização imposta pelos padrões politicamente corretos, na sua tentativa de normatização das representações cênicas e usos de linguagem, não poderá abafar o poder de contestação do boneco popular? Em São Paulo, a facilidade de contato com outras modalidades artísticas e gêneros teatrais inspira o trabalho dos mamulengueiros. Danilo Cavalcante mantém um diálogo permanente com outros grupos de teatro de formas animadas, debatendo ideias, assistindo a festivais e participando de cursos de técnicas de manipulação. Valdec de Garanhuns também é xilogravurista e escultor. Sua obra integra acervos de importantes museus na Europa e nos Estados Unidos.
Ele afirma acompanhar o contexto da arte contemporânea através do contato que mantém com o mercado de arte e da visitação a exposições e galerias. Entre os bonequeiros que vinculam sua prática à tradição, há um mito de que exista um mamulengo puro, um cânone imutável de códigos ao qual todo artista deva recorrer para ser aceito como brincante. Esse ideal de um paradigma essencial de origem pode ser comparado àquilo que Hall chama de lugares de práticas culturais fechados. Para o teórico jamaicano, esses campos, abre aspas, culturalmente tradicionais e intocados até ontem pelas rupturas da modernidade, são uma fantasia ocidental sobre a periferia, fecha aspas. Mas o Mamulengo é um teatro que, ao longo de sua história, acumulou recursos de diferentes tradições. Sempre esteve sujeito a interferências plurais. Mestre Zé Divina, de Lagoa de Itainga, talvez o mamulengueiro mais velho em atividade e considerado pelas novas gerações como baluarte da tradição, afirma utilizar piadas de programas de televisão para seus espetáculos, como o Domingão do Faustão, por exemplo. Nas apresentações de mamulengo que tenho acompanhado em metrópoles paulistas, como São Paulo, Campinas e Piracicaba, noto nas plateias de classe média urbana certa expectativa de um espetáculo ingênuo e sutil. Não raro, elas se decepcionam ao se deparar com uma manifestação dinâmica, vigorosa, prolixa, irônica, grotesca e extremamente maliciosa. É como se, para grande parte de sua plateia no Sudeste, o mamulengo só tivesse valor de uma peça de museu, exótica, mas intocável. A bibliografia sobre o mamulengo, cujas pesquisas remontam pelo menos à década de 1960, já demonstra que ele sempre sofreu mutações. Mestre Ginu, uma das maiores referências do gênero, que dá nome ao Museu do Mamulengo na cidade de Olinda, já usava microfone ao atuar nos anos 1970 e montava espetáculos infantis sob encomenda, para serem apresentados especialmente em escolas. Se certos códigos e práticas desaparecem do mamulengo rural, outros se rearticulam na cidade grande. Em relação à confecção dos bonecos, os artesãos sempre utilizaram desde décadas materiais sintéticos, como conduítes de plástico, perucas de canicalon, óleos de acrílico e até membros de bonecas de fábrica, vendidas no comércio. Em São Paulo, os mamulengueiros, por mim observados hoje, utilizam somente materiais rústicos, madeira e fibras naturais. O repertório também participa desse jogo de extinções e permanências. Certas passagens, já praticamente extintas das barracas agrestes, como os autos de Natal, ressurgem na cena paulista. Na época do Natal, Valdec de Garanhuns apresenta o seu auto de Natal do mamulengo. Ele também ressignifica outro procedimento que se perdeu nas brincadeiras em Pernambuco, a apresentação por meio de bonecos de coreografias tradicionais da dança popular nordestina, maracatu, coco, reizado, ciranda. Para isso criou um espetáculo inteiro, denominado Folia Brasileira. Na desterritorialização do mamulengo, o mais radical no processo de hibridização foi o mamulengueiro Sandro Roberto, Grupo Imaginário. Sandro utiliza a tipologia fixa do gênero para animar passagens tradicionais ou inspiradas na tradição. Sua ruptura não é dramatúrgica, mas de encenação. Ele apresenta suas funções sem o invólucro de tecido da barraca e com os mamulengos nus. Manipula seus bonecos à vista do público. No seu espetáculo A Fantástica História do Circo Tomara que Não Chova, o público vê o manipulador por inteiro, segurando a estrutura de seus personagens. Ora o corpo nu de seus bonecos de vara, ora as mãos e a cabeça de seus bonecos de luva, sem a túnica, isto é, encaixados nos dedos de sua mão aparente. No mundo de trocas simbólicas cada vez mais rápidas, parece natural que, assim como a cultura urbana invade o universo rural, a cultura tradicional se exponha e se misture à cultura urbana.
Segundo Canclini, do mesmo modo que o migrante que muda do campo para a metrópole procura renovar seu repertório de tradições, o artista contemporâneo urbano busca no popular fonte de inspiração para suas criações intertextuais. Dar ao popular status de arte culta, entronizando nas coleções e pedestais dos palcos prestigiados, museus e catálogos, é estratégia legitimadora do artista diante do campo de bens culturais. Manter o reconhecimento da crítica e o fluxo de contratações implica renovar suas práticas. No Sudeste, o acesso à informação, às práticas econômicas, culturais e simbólicas do artista pernambucano será diferente daquele de seu território. Como querer que ele continue a produzir o mesmo teatro? Obrigada, André. Muito legal. Agora vou apresentar a Miriam Hernandes Reina, da Universidade de Paris, Panteón Sorbonne, França. La figura arquetípica del indígena en la educación intercultural, mitos, reinvenciones y paradojas, sí que se habla, de la temporalidad nacional. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias a la organización del evento y a la coordinadora de esta mesa, de este trabajo. Este trabajo forma parte de un proyecto, bueno, vengo de la Universidad París I y también de un instituto pequeño que se llama Instituto de Historia del Tiempo Presente, en donde estamos tratando, este instituto es el antiguo comité de la Segunda Guerra Mundial, que guardó los archivos de la Segunda Guerra, y que trata de abordar la nueva historiografía surgida de este evento. Y en este instituto estamos tratando de generar una línea de historia reciente en América Latina que aborde la construcción de las historias oficiales y la construcción de las memorias colectivas. En mi caso, yo me dedico a hacer una historiografía de las tensiones en México entre historia oficial y memoria colectiva en el contexto de las políticas para pueblos indígenas. Particularmente trabajo sobre educación intercultural. Entonces empiezo. El contenido está un poco diferente a lo que está presentado para la mesa. En México, la educación intercultural para pueblos indígenas es una de las principales políticas derivadas de la adopción del multiculturalismo como paradigma legal y cultural. Esta educación tiene una de sus partes, se funda en la creación de universidades interculturales que se definen como una modalidad de disolver la desigualdad enraizada desde hace años contra la población indígena para, y cito a Silvia Schmelkes, que fue la primera directora de la Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe, fundada en 2003. Y para reforzar las lenguas y culturas que hacen de México un país multicultural. Si bien este proyecto ha tenido algunos éxitos, un problema permanece en su interior. La definición de lo indígena, la perspectiva que se tiene de su historia y la temporalidad que se le asocia. En lo que sigue, veremos cómo este proyecto continúa definiendo a lo indígena desde lo que yo llamo un régimen nacional de historicidad que ha hecho que la población autóctona sea la representada privilegiada del pasado nacional, excluyéndola paradójicamente de la reimaginación del porvenir. Para tal efecto, en un primer tiempo abordaré lo que entiendo por régimen de historicidad y sus diferentes momentos, mismos que han forjado en el país una mitología y diversas figuras arquetípicas en torno a lo indígena. A estas figuras se les asocia versiones del pasado, del presente o del futuro. En un segundo momento, los invitaré a consultar, a través de diversas observaciones empíricas en universidades interculturales, cómo esta mitología nacional continúa vigente y plantea nuevos retos para construir el porvenir nacional. Comienzo mi primera parte. Cuando me incorporé a la Universidad Veracruzana Intercultural en el año del 2004, cabe decir que ya no estoy ahí, constaté que imperaba una visión sobre lo indígena como lo más originario y la expresión más alta de la sabiduría ancestral,
pero sobre todo el argumento para fundamentar dicha concepción evocaba el pasado prehispánico como la fuente auténtica de las identidades indígenas contemporáneas. Esta idea, que nunca me pareció gozar del estatus de evidencia, me interpelaba no solo en un sentido antropológico, sino en términos históricos y filosóficos que me llevaron a desarrollar desde entonces una historiografía de las reinvenciones del pasado indígena y de su transformación en argumento para la justificación de políticas que actualmente califico de neoindigenistas o etnogubernamentales. Inspirada en la categoría de regímenes de historicidad desarrollada por François Artaud, que busca mostrar cómo las diferentes imbricaciones entre pasado, presente y futuro forman tipos de escritura de la historia y sus apropiaciones sociales, es decir, dice que un régimen de historicidad es la manera en que podemos abordar no solo el pasado, sino sus relaciones con presente y con futuro. Entonces, como una triple temporalidad que genera modos de escribir la historia y también genera usos políticos de la historia. A partir de esta perspectiva me he dado la tarea de reconstruir las modalidades en que en México han mutado las versiones sobre lo que es el pasado, el presente o el futuro, y cómo a estas versiones corresponden diferentes representaciones de lo indígena. El punto de partida de mi análisis no adhiere a la tesis según la cual la historia del indígena ancestral comenzaría con el antiguo pasado mesoamericano, como la doxa historiográfica nacional nos lo ha propuesto, citó León Portilla, Alfredo López Austin, Enrique Florescano o el antropólogo Juan Batalla, que se incorporan en esta teoría de la larga duración o la continuidad mesoamericana del indígena contemporáneo. Al contrario, retomamos el evento fundador de la conquista de 1521 como un evento inaugural no de las identidades indígenas, sino de las reescrituras del pasado autóctono. Me remito al trabajo de Guy Rosales León, que ha construido toda una historiografía de la conquista en México, un investigador en Veracruz. Estas reescrituras han permitido subsumir a la población autóctona bajo categorías políticas abstractas que han sustituido toda alteridad histórica. La conquista y la escritura de las primeras crónicas pueden revelarlo, como lo señalan los historiadores Miguel II y Beatriz Maludet, un proceso de destrucción del antiguo pasado y su traducción a los cánones de la temporalidad europea, occidental y cristiana. Los indios o naturales del Nuevo Mundo debían entrar en la historia como siervos de Dios o como parte del reino católico de España. Esta primera reinvención del pasado permitió a la corona española no solo forjarse un horizonte para comprender al otro, sino para diseñar políticas de control y explotación de la población ágil. Este primer proceso me parece fundamental, pues sentó los elementos que hicieron del pasado prehispánico un pasado digerible y utilizable. De ello dan prueba posteriormente los usos que se hicieron de ese pasado los primeros criollos en la Nueva España, que se reivindicaban como herederos del antiguo mundo indio con la finalidad de construirse una identidad distinta a la española. Lo mismo harían los criollos insurgentes hacia 1820 para motivar la independencia de México. Sin embargo, paradójicamente, todo estándar de progreso en la época se veía inspirado de la Europa occidental, incluidas las ideas de independencia o de nación. Se formaron imágenes para dar fuerza con estas ideas de nación a partir de una nueva identidad, se formaron imágenes de un indio imperial y purificado como base de una nueva identidad y de un porvenir nacional liberado de la carga colonial. Sin embargo, los indios reales no tendrían gran beneficio de esta visión de la historia. Esta doble relación con el tiempo, entre pasado indígena como fuente de autenticidad histórica y porvenir inspirado de Europa, se hizo más evidente en el periodo del Porfiriato. Como lo ilustra la participación de México en la Exposición Universal de París en 1889, el pasado indígena fue elevado a rango de mitología nacional en el pabellón que se mandó a hacer en el Porfiriato con dioses mesoamericanos, poesía, paisajes. Bajo la figura del indio heroico, la estética y la política se unieron para mostrarle al mundo que México era una nación con ancestros milenarios dignos de la inversión extranjera que modernizaría al país. Sin embargo, al tiempo que se alimentaba este relato de los orígenes prehispánicos, los campesinos y poblaciones indígenas eran despojados de sus tierras y explotados como mano de obra. Los indios reales no estaban, pues, a la altura del indio ancestral, dado que sus condiciones sociales solo mostraban retraso
cultural, civilizatorio o a veces biológico, como lo señalaban los intelectuales de la época, llamados científicos. Dado ese retraso, los científicos afirmaban los indios deberían ser conducidos por las élites en el poder, quienes sí poseían una verdadera visión de futuro para guiar al país. La distancia cada vez mayor entre el indio heroico y el indio peón alimentó sin duda alguna la revolución de 1910, en donde cabe decir que pocos grupos se reivindicaban con términos con los que definimos a los indígenas como pueblos originarios, por ejemplo. El México posterior a la revolución de 1910 traería paradójicamente la reactualización del mito nacional y porfirista de los orígenes que marca, en mi hipótesis, hasta nuestros días, las políticas de Estado para pueblos indígenas. Bajo el nombre de indigenismo, desde 1917 emergió una visión que afirma al indígena como heredero privilegiado del pasado original. Sin embargo, la novedad del indigenismo frente a las épocas que hemos revisado es que el indio contemporáneo se veía vinculado directamente con el pasado. Ya no era el criollo ni el indio heroico extinto quienes representaban los orígenes primordiales, sino el indígena vivo. Bueno, indio era la palabra más utilizada por el indigenismo. Sin embargo, este indio era visto también, nuevamente, como producto de un retraso civilizatorio causado por los años de colonia y catolicismo, que, y vean ahí como esto como se vuelve a tomar el porfiriato, a este indio solo el Estado sería capaz de redimir a través de nuevas políticas. Enseñando el castellano y promoviendo algunos proyectos de desarrollo rural, se creía que el indio ahora sí lograría entrar con su pasado glorioso al camino del progreso occidental. Bueno, muchas de las referencias que hacen alusión a esta percepción es la obra de Manuel Gami, que se llama Forjando Patria. Justamente trata de justificar cómo el indio debe ser conducido al progreso por las políticas de Estado, por un pensamiento de Estado. En efecto, a partir de esta percepción del tiempo, nació el mito según el cual México era un país, cito a José Antonio Aguilar, con un pasado indígena, un presente mestizo y un porvenir occidental. Un muy buen ejemplo de las implicaciones entre pasado, presente y futuro en un régimen de historicidad forjado en torno a la mitología del pasado ancestral. En el año de 1994, esta filosofía de la historia colonialista, porfirista o indigenista sería desestabilizada no solo a través de una nueva reformulación del pasado, sino de una nueva propuesta de porvenir. Con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el indigenismo de Estado fue evidenciado en su contradicción fundamental, encarnada por una visión que veía en el pasado prehispánico el mejor compañero del porvenir occidental. En 1993, el asistencialista Estado indigenista, promotor del desarrollo de los pueblos indígenas, firmaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá como ticket de entrada de México al primer mundo, mientras la población indígena permanecía en la miseria, el desempleo y la inseguridad, como señala Gilberto López Urrías en el 96. Estas condiciones serían denunciadas por el STLN a través de un nuevo discurso sobre el olvido histórico de los pueblos indígenas por élites hoy encumbradas por el neoliberalismo. Ante dicho olvido, los zapatistas oponen una visión de la historia en que el pasado ancestral vive en la memoria marginada de los pueblos indígenas, pero no como un pasado muerto, sino como una memoria que apunta al porvenir y, como dicen los zapatistas, como una memoria que mira hacia atrás para ir hacia adelante. Emerge entonces una figura del indio rebelde, víctima de la historia, cuya única arma es la memoria frente a la historia oficial, como señala Daniel Albarrán en el texto al respecto. Esta memoria entabla un combate hoy contra el imperio del neoliberalismo, sus ritmos acelerados y desarraigantes, como señala Joan Bachar en varios de sus trabajos. Ahora bien, aunque el zapatismo retoma la visión en que la identidad del indígena está vinculada con el pasado ancestral, la fractura radica en concebir al pasado no como una carga, sino como un elemento de construcción del porvenir en la utopía de la nación pluricultural o en un mundo donde quepan todos los mundos. Evidentemente, la fábrica oficial de la historia no se hizo esperar para enfrentar esta memoria autóctona que se revela contra la historia oficial indigenista, retomando muchos de los elementos del zapatismo, pero también nuevas legislaciones internacionales, emerge el multiculturalismo en México. Y entro en mi segunda parte, redactando la utopía zapatista de la nación pluricultural, desde el año 2001 comienza a propagarse una utopía de Estado multicultural en que es nuevamente el Estado el que elabora las principales políticas en materia de pueblos autónomos.
Este es el caso del proyecto de educación intercultural, que es principalmente formulado por el Estado. Con la idea de otorgar una educación adaptada a la identidad indígena, se crean universidades interculturales en diversas regiones del país. Este proyecto traduce los principales temas en materia de multiculturalismo, pero representa un nuevo mecanismo para reforzar los relatos de origen que hacen que el indígena siempre permanezca otro, al tiempo en que se le promueve como el corazón de la nación pluricultural. Las universidades interculturales, promovidas en principio para todo el mundo, lo cual todavía no es cierto, ofrecen carreras creadas para responder de manera pertinente a personas cuya identidad es culturalmente diferente. Así, tienen licenciaturas que se dice son adaptadas a la identidad indígena, que incluyen el reaprendizaje de saberes ancestrales, o herbolaria, o el manejo de vibras cósmicas, o la participación de chamanes. Ahora bien, en diversas entrevistas y encuestas, hemos podido constatar elementos que nos sugieren que este proyecto reposaría nuevamente bajo la visión ancestralista del pasado prehispánico que hemos descrito anteriormente. Y no solo se toma el pasado como legendario y como glorioso, sino que ahora se le convierte en una temporalidad que directamente respondería a las necesidades del presente y de las políticas interculturales. Para ejemplo de ello, cito el comentario de un coordinador de licenciatura en la Universidad Intercultural del Estado de México que trataba de justificar la proyección financiera de un taller con sabios mayas. Lo cito. Mira, hay muchas razones que vuelven necesario este tipo de talleres con los sabios ancestrales. Por ejemplo, cuando llegó el momento de la conquista de México, el emperador Cuauhtémoc le dijo a su gente, guarden sus tesoros. Pero no se refería a las riquezas materiales, sino a los saberes milenarios. Les dijo a nuestra gente, ustedes deberán volver a enseñar esos tesoros en épocas futuras. Y yo creo que eso coincide exactamente con la apertura de nuestra Universidad Intercultural, en donde nuestros pueblos indígenas pueden reaprender sus propios saberes ancestrales, por lo que deberíamos tener el presupuesto necesario para este proyecto. Esta transformación en argumento de legitimidad para el presente coincide también con varias versiones de la identidad indígena que hemos comparado en el interior de universidades interculturales. Por ejemplo, uno de los profesores de la Universidad Maya de Quintana Roo nos dijo: nuestros ancestros son pueblos muy antiguos que fundaron este país y nos legaron lecciones para el presente a los indígenas de hoy, como nosotros los profesores de esta universidad. Lo que concuerda también con la opinión de un profesor Mazagua que nos dijo que se trataba de civilizaciones bien organizadas, con ejércitos, con medios de comercio y que vivían con una gran armonía en el cosmos. Si bien estas visiones todavía poseen la idea de un pasado glorioso, cuando tratamos de etnografiar el presente y las visiones de porvenir, son bastante más sombrías que esta visión milenaria y mítica. Sin embargo, esta visión, que es un poco más sombría del presente, se encuentra en las universidades interculturales, puesto que en las oficinas de educación intercultural del Estado todo es como muy positivo. Para ello cito una entrevista de uno de los principales funcionarios en esta materia que nos dijo: lo que nosotros hacemos en la educación intercultural es poner las bases de un mejor porvenir. Creemos que la educación producirá un efecto muy benéfico en los pueblos indígenas. Particularmente yo creo que ellos son el futuro del país. Mientras que en contraste un profesor maya, antiguo profesor de educación indígena en zonas rurales, nos dijo: es imposible querer sacar a los pueblos indígenas del retraso educativo y cultural en el que están. Creo que la interculturalidad es más una utopía que una realidad. A pesar de los discursos de Estado que nos hacen creer en el progreso, yo veo que el país va muy mal. En mi opinión, deberíamos inclinarnos más hacia las comunidades, puesto que solo en ellas tenemos una verdadera oportunidad de sobrevivencia. Otro de nuestros entrevistados señaló que actualmente, para documentar este pesimismo frente a las políticas de Estado, actualmente las tradiciones indígenas se confrontan con una modernidad capitalista en que solo somos mano de obra. Por ejemplo, el empleo en el sector turístico de la Riviera Maya es un caso de esclavitud contemporánea que, en mi opinión, sigue las reglas del capitalismo imperialista yanqui y de la mundialización. Hay que hacer todo cada vez más rápido y eso provoca una pérdida de lo tradicional. Yo creo que vivimos como en el porfiriato cuando estábamos bajo el yugo de las haciendas, pero hoy es la globalización la que nos oprime y la que nos obliga a vivir con sus tiempos. Estas visiones personales, brevemente resumidas en este trabajo, encuentran su explicación en una ampliación del análisis al contexto nacional en que las políticas de la interculturalidad
se ven mezcladas también con una nueva perspectiva sobre los pueblos indígenas. En la actualidad podemos documentar casos de tentativa de despojo contra los pueblos indígenas, paradójicamente nuevamente promovidos por el Estado. La lucha contemporánea entre el Estado y las comunidades indígenas no se juega en el terreno de lo cultural, sino en el derecho por los recursos naturales. En los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala y en varios lugares de la República Mexicana, podemos encontrar diferentes casos de negociación o de violencia por tierras comunitarias, pues ellas representan insumos para la construcción de nuevas plantas termoeléctricas, minas, etc. Igualmente hay un turismo patrimonial que tiende a despojar a los indios reales a través de una imagen del indio patrimonial. Ante ello, la educación intercultural parece concentrarse más hoy en día en la promoción cultural de la identidad indígena, postergando uno de los retos del país frente al avance de las políticas capitalistas de despojo y explotación. En nuestro ángulo de análisis, es posible que el proyecto de educación intercultural sea más bien un mecanismo que ayude a expandir silenciosamente la visión de un progreso que puede excluir al indígena. Este mecanismo responde a la formación de un nuevo régimen de gobernanza del otro, que se llamaría etnogobierno, y que es definido como un arte de gobernar al otro en el nuevo sistema mundial económico, exotizándolo, nacionalizándolo y patrimonializándolo. Dentro de este sistema, el multiculturalismo contribuye a desconectar los fenómenos culturales y étnicos de sus determinaciones socioeconómicas, etnizando las luchas sociales y disociándolas de las desigualdades socioeconómicas de orden estructural. En el caso de México, este arte de gobernar al otro se inscribe en la larga duración de la mitología de los orígenes que ha fabricado la visión sobre el indígena. Termino. Ante esta lucha entre historia oficial y memorias colectivas, pocas opciones parecen revelarse posibles, pues la visión patrimonial del indígena se ha expandido hacia todos los niveles de la conciencia nacional, montada en toda esta visión histórica del indígena. Sin embargo, tal como señala un investigador maya de la Universidad Maya de Quintana Roo, cito, ante la ideología que ha hecho del indígena una entidad abstracta pero con límites bien definidos, solo nos queda no el camino de la etnogénesis, sino el camino del etno-éxodo, que nos permita comenzar a olvidar memorias que nos han contado lo que somos cuando quizá nunca lo fuimos. Quizá esto sea un buen comienzo no solo para confrontar las 1000 caras del indio legendario con muchos de los indígenas reales, sino también para que podamos elegir entre la utopía de nación pluricultural o la utopía del Estado multicultural como proyectos distintos de porvenir. Gracias. No teníamos tiempo para hacer debate. Es una pena porque esta mesa fue extremadamente interesante. Y gostaria de assinalar dos pontos que é muito importante, já que não haverá debate, que é o diálogo cultural entre a metrópole e a colônia, que marca o pós-colonialismo, e o local e o global. O que estes dois tratam como os conceitos aqui levantados, através de mestiçagem, hibridismo, interculturalidade, e tudo isso através que nós outros hablamos de um trato social total, através do teatro, através da literatura, através de todos os objetos aqui, objeto de estudos aqui analisados. Então, há como se fazer esse diálogo cultural, mas em que termos? A interculturalidade é, na verdade, não. Graças. Graças a todos. Bueno, vamos a pasar a la última mesa de la mañana. La última mesa de la mañana, les pedimos su paciencia. Por favor, esta fue una mesa muy interesante, pero también muy larga. Entonces vamos a pasar a la